del dibujo como huella es una exposición de artes visuales que tiene como su centro en la problemática del dibujo y en la huella como categoría, como muy importante también en este ejercicio de dibujar, ¿no? Esta exposición, digamos, topa por un lado esta cuestión como tan íntima del acto de dibujo, del hecho de dibujar, y también tan recurrente y tan próxima, digamos, a todas las personas, ¿no? O sea, un médico cuando te está explicando algún diagnóstico dibuja, un niño está dibujando, todo el mundo tiene como el dibujo como una herramienta de nombrar, ¿no es cierto? Y también de comunicarse como sumamente directa. Y ya dentro del campo del arte, que se diga con las problemáticas propias del campo, ¿no? Que son las que definen justamente los límites de lo que es arte y no es arte en cada una de las épocas. La curaduría del dibujo como huella surge como un proyecto primero que está pensando la relación entre dibujo y espacio público. Es un tema que estaba planteándose la recurrencia, la permanencia del dibujo y también características formales y estéticas propias del dibujo que buscaban reinsertar la discusión sobre este arte que se ha reducido en algunos contextos a la idea de una técnica sin más. Entonces esa también es como una preocupación como importante de esta exposición, y es por eso que encontramos unas obras reunidas, por ejemplo, en esta instalación que se llama El dibujo que acompaña, que van como topando diferentes problemáticas desde digamos, hay dibujos desde el año 2006 hasta dibujos actuales, donde uno va viendo, digamos, por un lado este valor de intimidad, ¿no es cierto? Esta cuestión como tan íntima, tan cercana que tiene el dibujo como lenguaje, ¿no? Como actividad mismo. Lo que se planteó en un primer momento era una exposición de carteles con la muestra titulada Octubre. Esta muestra buscaba justamente hablar de cómo se iba de la fotografía a la intervención mediante fundamentalmente el dibujo y otras técnicas, y de ahí se pasaba entonces al formato de cartel para la difusión y la intervención en el espacio público. Y ya viendo esto, habíamos considerado que era mucho más importante expandir fuera de esa muestra las posibilidades de la exposición. Entonces se empieza a pensar en una muestra que englobe el tema del dibujo mucho más allá de esta serie Octubre, que estaba enmarcada en un aspecto, un par de aspectos muy específicos, hacia temáticas mucho más amplias. La exposición tiene más o menos 7 momentos o 7 espacios que trabajan temáticas específicas, pero a la vez se conectan en torno a los grandes temas o las grandes nociones que se desarrollan en la muestra. El primero es una obra de sitio que se titula El retorno de lo nuevo, que fue creada para las gradas del Centro Cultural Metropolitano que dan acceso al espacio de la Picota, ¿no? Entonces es una obra que está hecha para las 17 gradas de 3,34 por 11 centímetros cada una. Abre el camino a la introducción primero físicamente, o sea, en la medida en que hay que subir las gradas para llegar a la sala, y sobre todo toca la temática principal que se buscó desde un inicio, que es la relación entre dibujo y espacio público, entendiendo el espacio público no solo como las gradas, sino como un espacio de construcción de lo social, pero que este acto mismo de escalar y de ir entrando y pasando en torno al dibujo también es como una forma de simbolizar esa relación. Se pasa a un segundo momento que es tal vez el más conceptual de la exposición, que es la instalación titulada El dibujo, donde se trabaja sobre la idea de este acto que inicia el dibujo antes de que empiece el proceso mismo de dibujar, ¿no? Es este momento en que está esa idea de esa imagen en suspensión en la mente. Hay una bola que simboliza un poco un punto, pero que es también un espacio como de confluencia de la producción artística misma, ¿no? Y esta pieza está pensada en colaboración con otro artista, con Jorge Saldumbide, en donde se trabaja también a nivel de realidad virtual. Entonces los asistentes pueden dibujar y trabajar, digamos, en ese otro espacio de la virtualidad, dibujar y también crear de manera colectiva, ¿no es cierto?, unos dibujos que pasan en la bidimensión y trabajan más en el espacio. Ahí se discuten también muchas cuestiones que están vinculadas a la temática formal del dibujo, pero que también se conceptualizan porque la bola puede interpretarse también como una idea de un mundo, ¿no? Como una idea de todas estas discusiones que se concentran en torno a este mundo del dibujo. A la entrada de la sala La Picota, justo en la misma entrada, hay un mural colectivo que se titula Memorama. Es dirigido y producido por Javier, pero participaron en un taller y en la realización no solo algunos estudiantes de arte, sino personas de fuera que fueron produciéndolas. Se titula Memorama justamente en honor al juego de unir estos cuadros, ¿no? De unir, digamos, los que son iguales en el medio entre diferentes, pero también tiene una discusión política importante porque ya alude directamente a uno de los temas de la exposición, que es el de los levantamientos y los movimientos sociales. De ahí se puede entrar ya a la sala La Picota y hay 4 momentos al interior de la sala. Primero es una instalación que se titula El dibujo que acompaña. Aquí hay dibujos
desde el 2006 hasta la actualidad, hasta algunos que se hicieron unos días antes de la inauguración de la Expo. Yo creo que es un poco el momento emblemático de la exposición porque busca relacionar todos los dibujos, pero también presentarlos en su especificidad. Nos muestra también cómo el dibujo es un espacio de recurrencia, es un espacio permanente en nuestras vidas, ¿no? Que es un acto cotidiano y una forma de estar en el mundo. Y también desde el punto de vista curatorial fue un espacio muy desafiante porque había que poder relacionar las obras entre sí sin que se anularan, sin que compitieran, o sea, que cada una tuviera su justo espacio y al mismo tiempo que se construyera una leyenda o una narrativa común en la relación entre todas. Y también hay otros espacios como por ejemplo la Sala 3, que está relacionado con estas dos series, la una de Octubre y la otra La Larga Noche. Las dos están como íntimamente relacionadas, ¿no? La Larga Noche habla un poco más sobre estas causas, digamos, de violencia estructural que vivimos cotidianamente, y la de Octubre, que está ligada con el levantamiento social de octubre del 19 en el Ecuador. Reúnen muestras muy representativas de la producción de Javier en los últimos años. Las temáticas principales son la migración, la violencia y justicia social. El objetivo de estas dos muestras es actualizar un poco estas discusiones políticas, pensar el arte como un espacio de producción de la vida social. O sea, el arte construye un conjunto de significados y mensajes, actúa y participa en la producción de lo real, más allá de que los artistas tengan eso como un objetivo. En la última sala hay una obra que era una exploración como pendiente, con esta obra que se llama Nacimos de la Noche, ¿no? Que parte del nombre de un extracto de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es un texto poético y político sumamente potente, que justamente está hablando de la esperanza. También es una instalación donde se tocan temas muy actuales, están muy presentes en la producción de los últimos 2 años de Javier, vinculados al antropoceno, a esta lógica neoextractivista y al peligro de un colapso ecológico a gran escala. Está hecha principalmente con grafito y con glow, que es un pigmento fotoluminiscente que se carga cuando hay noche, ¿no? Cuando la sala está iluminada hay un dibujo que se percibe, cuando se va la luz hay otro dibujo que es el que empieza a producirse con el glow, ¿no? Con la aparición de ese dibujo que está ahí un poco silenciado con la luz, ¿no? Y la luz también es un elemento simbólico. Esta exposición tiene como la particularidad que pone en el centro al dibujo como concepto, como una idea, y es por eso que hay, digamos, dos obras que tienen un carácter más colectivo, donde se entiende que también el ejercicio del dibujo no pasa por esta cuestión de la relación personal, de la relación única con el trazo, sino que pertenece, ¿no es cierto?, a una categoría mucho más colectiva. Bueno, yo soy bastante satisfecha con la experiencia de la exposición. Yo creo que ha sido un logro en la carrera de Javier como artista poder reunir tantos dibujos en una sola muestra. Son más de 200 obras en dibujo. He visto muy pocas exposiciones que tienen esa cantidad de obras. Se han hecho muy pocas muestras como esta en el contexto del Ecuador. Es una exposición que tiene una obra de sitio específico, tiene 3 instalaciones, tiene video, tiene mural, tiene espacios para obras individuales, conecta muchas discusiones del arte de institución ahora mismo y a su vez actualiza la relación con el dibujo, que no por gusto es bastante sospechoso el por qué el dibujo se ha presentado como una técnica menor, ¿no? Entonces aquí se pueden percibir también las grandes potencialidades del dibujo como espacio de producción artística. Yo creo que es un espacio donde el arte se hace responsable de su narrativa, se hace responsable de su momento histórico y construye un sentido que conecta directamente con las formas de dominación que nos aquejan en nuestra vida diaria. Entonces, esa es una posibilidad que abre esta exposición. No solo venir a ver una obra de arte como puede pensarse, sino tener un diálogo con esta obra que nos conecta con estas problemáticas sociales y que produce una crítica a las razones estructurales de las formas de dominación que estamos reproduciendo cotidianamente. Un abrazo y un agradecimiento especial a todas las personas que hicieron posible que estemos aquí, ¿no? Al equipo del Centro Cultural Metropolitano, al Coco Lazo, director, a Roberto Vega, al equipo educativo, al equipo de producción, a Jorge Saldumbide, al equipo de producción de la Facultad de Artes, al equipo del Encuentro de Performance y Dibujo, Yucas Cortés y Maya Ponce. Y bueno, y muchas gracias a todo el público que nos acompañó.